Buenas tardes, buenos días, queridos hermanos. Depende de la hora que escuchen esta grabación. Es un gozo compartir con ustedes la palabra de Dios, como siempre. Es un privilegio que nos da el Señor en esto que Él nos ha conferido a aquellos que tenemos esa gracia, la bendición tremenda de poder tener esta responsabilidad de enseñar y exponer la palabra de Dios a su pueblo. Y les traigo y les envío un saludo cordial de parte de mi esposa y mío. Gracias por sus oraciones que nos sostienen. Nosotros también oramos por ustedes y les agradecemos toda su simpatía y amor y cuidado por cada uno de nosotros. Y Señor, vamos a orar al Señor rogándole que sea Él guiándonos en este tiempo, que sea de bendición y produzca fruto en cada una de nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este día que nos das, gracias por aún tener que estar separados de mis hermanos, pero gracias, Señor, porque en espíritu estamos unidos en ti, en una misma fe, una misma esperanza, un mismo bautismo. Y Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado para poder comprenderla y aplicarla a nuestras vidas. Te ruego, Señor, que sea esta palabra hablando en nuestros corazones, ayudándonos a inspirar confianza y esperanza en este tiempo de tanta zozobra y vicisitud y dificultades e incertidumbre en el medio del cual estamos viviendo. Gracias, Señor, que sea para honra y gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Quisiera meditar con ustedes en un pasaje muy conocido de la Escritura que se repite en 3 de los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar con el Evangelio de Mateo, y es el famoso episodio de Jesús calmando la tempestad. ¿Y por qué es que quiero meditar en esto? Bueno, precisamente el Señor me está mostrando que vivimos en una época de mucha incertidumbre, como estábamos orando, de muchos cambios que van a ocurrir, están ocurriendo. Y como siempre decimos y pensamos, son señales de que nos estamos aproximando a los últimos tiempos, si bien ya no estamos en ellos. Así que para inspirarnos y alentarnos a confiar en nuestro Señor, necesitamos mucho de que su palabra nos sostenga, sobre todo en este tiempo, como digo, de tanta incertidumbre en el mundo entero. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Voy a leer el mismo pasaje en los 3 evangelios, así que tengan paciencia conmigo, les ruego, vale la pena, porque van a ver una serie de cosas interesantes en esto. Jesús calma la tempestad, ¿no es cierto? Mateo capítulo 8, verso 23, dice así. Dice, y entrando él en la barca, ya está hablando de Jesús, ¿no? Y sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, refiriéndose a Jesús, dormía. El verso 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Verso 26 dice, él les dijo, Jesús, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen?
Tremendo episodio, ¿no es cierto? Pero hermoso a su vez. En Marcos, el mismo pasaje, vamos ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Y dice así, dice Marcos capítulo 4, verso 35, dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo Jesús, pasemos al otro lado, y está refiriéndose al otro lado del mar de Galilea. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero, verso 37, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, Jesús les preguntó, ¿por qué estáis tan así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El mismo pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 22 al 25, dice así. Lucas capítulo 8, comenzando del verso 22, dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Qué autoridad, ¿no es cierto?, la de nuestro Señor. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el mismo episodio es narrado en 3 de los 4 evangelios? Es notorio, ¿no es cierto? O sea, hay varios pasajes de la Escritura que están repetidos 2 o 3 veces, pero este en particular siempre me llamó poderosamente la atención, porque es muy similar en los 3 evangelios, con lo cual hay muy pocas cosas que, digamos, discrepan el uno con el otro, son muy, muy parecidos, son los 3 bastante cortos, y uno solo donde muestra cuáles son las palabras que Jesús habló para reprender al mar. Y vemos que no son muchas palabras, es solamente en el Evangelio de Marcos, en el verso 39, en la mitad del verso 39, donde Jesús dice, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, nada más. O sea, no tuvo que hacer un gran discurso, ni gritar, estoy seguro que el Señor ni siquiera gritó, simplemente habló como Dios mismo hecho hombre, y su palabra fue suficiente para que ese mar que estaba embravecido y ese viento que estaba soplando raudamente se detuvieran, y como dice inmediatamente de estas 2 simples palabras que pronunció el Señor, calla, enmudece, dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Por supuesto, las olas eran resultados
del viento, ¿no es cierto?, que levantaba esas olas. O sea que inmediatamente el viento cesó y enmudeció y se hizo bonanza, quiere decir que el mar quedó bien tranquilo. Inmediatamente el Señor les pregunta por qué están amedrentados o asustados, ¿no es cierto? En el Evangelio de Mateo le pregunta ¿por qué teméis? Y les dice inmediatamente hombres de poca fe. Y vemos que en todas ellas hay un común denominador, y es este. En Marcos dice, ¿cómo? Pregunta el Señor, les pregunta a ellos, ¿no tenéis fe? Es una pregunta, ¿no es cierto?, tremenda. En el de Lucas dice, ¿dónde está vuestra fe? Y en el de Mateo dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Son tres preguntas en las cuales algunas veces está incluido el temor o amedrantamiento. En dos de los evangelios, en el de Mateo y en el de Marcos, habla de temor en Mateo y en amedrantamiento en el de Marcos, cuando en el de Lucas no está presente. Pero vemos que el temor hace que nuestra fe se debilite, titubee. Y eso es lo que le pasó a sus discípulos, ¿no es cierto? Y tal vez pienso que sin lugar a dudas el Espíritu Santo nos quiere enseñar a través de estos tres pasajes o estas tres historias que son la misma, enseñar una verdad muy importante para la vida de todo verdadero discípulo del Señor Jesucristo, en el cual yo quiero ser y espero que cada uno de los que me están oyendo esté el sincero deseo en sus corazones de querer convertirse y ser un verdadero discípulo de Jesús. Y la razón es esta, pienso. Mientras estamos en la barca con Jesús, no debemos temer absolutamente a nada. Todo está o estará bajo su absoluto y soberano control y poder. Y la pregunta que yo te hago a ti es, ¿lo crees? ¿Lo creemos? Sin duda es esto lo que nuestro amado Señor nos quería enseñar o nos quiere enseñar a través de esta historia. Y el Espíritu Santo con algún propósito hizo que estuviese en estos tres evangelios repetida con los específicos detalles de que había miedo envuelto en dos de esos evangelios y en todos ellos que la fe de esos discípulos, aquellos que eran genuinos discípulos de Jesús, y eran no muchos, solamente 12 hombres, de los cuales uno sabemos que lo traicionaría en el futuro. O sea que dejemos solamente 11 genuinos discípulos que lo estaban siguiendo, habiendo dejado todo atrás por amor al Señor. Pero sin duda, el propósito del Señor también para con ellos era enseñarles una lección, ¿no es cierto? Nunca fue el propósito de Jesús de hacer una demostración de su poder para impresionar a sus discípulos. Nunca estuvo en la mente y el corazón del Señor, sino siempre con el objeto de enseñarles grandes verdades, las cuales permanecerían para siempre en sus memorias, como también en las nuestras, si nos acordamos de estos episodios y meditamos en ellos, cuando estamos a solas sin tener otra cosa que hacer, o estamos en nuestro lecho, en nuestra cama, antes de dormirnos o cuando nos despertamos, antes de levantarnos, pensemos en este hecho, pensemos si nosotros no nos identificamos con cualquiera de esos 11 o 12 discípulos que estaban junto al Señor, a los cuales en ese preciso momento les estaba fallando la fe. Por eso el Señor le pregunta, ¿dónde está vuestra fe? O sea, ¿qué hicieron con su fe? ¿La vendieron? ¿La regalaron? ¿La dieron prestada? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con su fe? Esta es la razón por la que Jesús los reprendió por su falta de fe. ¿No es cierto? ¿Dónde está vuestra fe? ¿O por qué teméis, hombres de poca fe? ¿O por qué estáis amedrentados, que es lo mismo, o asustados? ¿Cómo dice? ¿No tenéis fe? Muchas veces vemos al Señor
reprendiendo a sus discípulos fundamentalmente por su falta de fe. Y así somos también cada uno de nosotros, de poca fe, hermanos y hermanas queridas. Por el otro lado, podemos imaginarnos al Señor durmiendo plácidamente, sin ningún temor alguno sobre la barca, dado que su fe absoluta en su Padre Celestial contrastaba con la incredulidad de sus discípulos. Por eso todos se maravillaron, diciendo el uno al otro: ¿quién es este hombre? ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Habían estado con Jesús bastante tiempo ya para esta altura de sus vidas de discípulos, pero todavía se maravillaban porque nunca habían visto absolutamente a nadie reprender vientos y olas y que le obedecieran. El Señor también estaba enseñándoles una tremenda lección a esos discípulos, y la lección era que aun cuando era un hombre simple como todos ellos, de carne y hueso, era también Dios hecho carne, ¿no es cierto? Entonces, todos esos milagros, todas esas grandes señales, como vemos que se refieren en los evangelios, muchas veces manifestaciones o señales, estaban producidas especialmente este hecho, para que sus discípulos creyeran que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, Dios hecho hombre. Ahora pensemos, hermanos, ¿hubo alguna vez, alguna situación en la que Jesús le hayan traído a Él un problema o situación que el Señor no hubiese podido resolver o afrontar o solucionar? Jamás. El Señor siempre tuvo una solución a todo problema. Mientras Él estaba en el lugar, ya sea que hubiera un ciego de nacimiento, o un leproso, o un paralítico, o falta de comida o bebida, o una misma persona muerta, como el caso de Lázaro, cuando la hermana de Lázaro le dijo a él cuando llegó: si hubiese estado acá mi hermano no hubiese muerto, en esa confianza plena de que si él hubiese estado ahí, Lázaro ni siquiera hubiese pasado por la muerte. Pero había un propósito en eso, ¿no es cierto? Aún en eso, el Señor siempre tenía un propósito, no de hacer una señal que los impresionara, sino de resaltar ahora en ese lugar que Él tenía poder sobre Él, Él era la resurrección y la vida. El problema, así tal como le dijo a la hermana de Lázaro, el problema que tuvieron los discípulos en ese episodio de la barca fue que, a pesar de que Jesús estaba con ellos dentro de la barca, los discípulos no estaban con el Señor, o se habían olvidado de que el Señor estaba ahí mismo junto a ellos. Y a nosotros muchas veces no puede suceder exactamente lo mismo. A nosotros nos parece: ¿cómo puede ser que estos hombres hayan cometido semejante error, semejante atropello de haberse olvidado que el Señor estaba ahí, alguien que tiene todo poder absoluto? Pero ¿cuántas veces tú y yo hemos hecho exactamente lo mismo? Y el Señor prometió que siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 28, verso 20, el Señor hace esta declaración poderosa como parte de la gran comisión, y es solamente para sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. O sea, el problema es que nosotros nos olvidamos de esta promesa cuando no permanecemos en Cristo. Somos nosotros que nos olvidamos de Él, aunque Él jamás se olvidará de nosotros. ¿Sabían eso? Segunda Timoteo capítulo 2, verso 13, hay una tremenda promesa que siempre me llega a mi corazón cada vez que la leo. Dice: si fuéramos infieles, quiere decir, si soy infiel, quiere decir que no soy
no continúo en la misma línea de fidelidad hacia mi Dios, me olvido de mi Dios. Eso es ser infiel, por así decirlo. Aunque yo fuera infiel, aunque yo fuera, o fuéramos infieles todos nosotros, aún así Él, dice esta promesa, permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo, dice. 2 Timoteo capítulo 2, verso 13. Así que, hermanos, ahí vemos la fidelidad eterna del Señor. Aunque nosotros nos olvidemos de Él, Él no se olvida jamás de nosotros. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice el salmista, con todo, Jehová, oh Dios, me recogerá. Él nunca se olvida de mí, ni se va a olvidar de ti. Mientras estamos en la barca con Jesús, estamos 100% a salvo. Piensa en esto. Y también nosotros debemos ser reprendidos muchas veces por nuestra falta de fe en el Señor. Al experimentar temores y amedrentarnos, asustarnos, igual que esos discípulos, cuando estamos en situaciones estresantes, situaciones difíciles, aún como esta que estamos viviendo, ¿no es cierto? Con esta pandemia, este enclaustramiento que estamos viviendo, la cuarentena, que no sabemos si son 40 días, 40 meses o 40 años. Nos parecen eternos, nos parecen años ya, no semanas ni meses. Mientras estamos en la barca con Jesús, estamos permaneciendo en Él y estamos a salvo de todo peligro. Podemos estar 100% seguros de esto. Escúchenme, mis queridos hermanos. Si yo estoy en Cristo, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, muchas veces, Él usa esa expresión de permanecer en Cristo, de estar en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, dice Pablo, que me fortalece. En Filipenses 4:13. Quiere decir que estoy en la barca con Cristo. Si yo estoy en la barca con el Señor, puedo estar 100% seguro que estamos a salvo con Él. Estar en la barca con Jesús es como estar en la embajada del reino de los cielos. Piensa en esto, sobre la tierra. Supóngase que hubiese una embajada del reino de los cielos sobre esta tierra, así como dicen que el Vaticano es la embajada del cielo, que es una mentira, donde reside el Papa y todos sus séquitos, pero la verdadera embajada del reino de los cielos es donde está el Señor Jesús. Si yo estoy con Él, estoy permaneciendo en Él, estoy en la embajada del reino de los cielos. No hay nada ni nadie que nos pueda tocar, a menos que el mismo Señor lo permita, y esto es siempre con un propósito de gloria en nuestras vidas. Generalmente para ayudarnos a morir a nuestra carne, para que no confiemos en nuestras propias fuerzas y para que confiemos totalmente en Él. Esto es permanecer en Él. Es como si yo fuese perseguido injustamente por la justicia en un país como Australia y pidiera refugio en la embajada de mi país nativo, que es la República Argentina, en Australia. Nadie me puede tocar allí. Como soy ciudadano argentino todavía, así como, bueno, no es el mismo caso, pero ¿se acuerdan el caso que sucedió con el famoso Julian Assange, australiano, que estaba perseguido por la justicia y pidió asilo, como un asilo político, digamos así, en la Embajada de Ecuador? Y la Embajada de Ecuador asintió a darle refugio. Y estuvo años ahí y nadie lo podía tocar mientras estaba dentro de la embajada. Después sabemos que las cosas pasaron a mayores y fue capturado, pero lo tuvieron que sacar de la embajada para llevárselo, por supuesto. Así que esto es una analogía, por supuesto que no es perfecta, pero sí es perfecta en el hecho de que si yo estoy en Cristo, estoy en el lugar más seguro. Si yo estoy en la barca
con el Señor, como estaban esos discípulos. Eso representa para mí, hermanos queridos, es el hecho evidente, tangible, de estar permaneciendo en el Señor, estar con Él, estar a su lado, estar protegido, resguardado por Él, por su poder, por su fuerza, por su gracia. Y si estamos, como dijo, en este concepto de la embajada, por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 20, no sé si se acuerdan de esta analogía que usa Pablo, dice, somos embajadores de Cristo en este mundo si permanecemos en la barca con Jesús, ¿no es cierto? Que es su embajada, es una embajada muy pequeña. Las embajadas tienen una superficie determinada de metros cuadrados, que normalmente es un edificio, pero la embajada del Señor es muy pequeñita, es una barquita, donde entramos tal vez Él y yo, o tú y Él, en una vida de intimidad y relación perpetua, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. 2 Corintios capítulo 5, verso 20, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estas palabras. Dice, sí que somos embajadores en nombre de Cristo. Y después dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, que somos los embajadores, para rogarle a este mundo, que no está en el reino de Dios, os rogamos en nombre de Cristo, en nombre del embajador, reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Para que Él le dé entrada en su reino. ¿Se acuerdan que una expresión muy común que el Señor usó, que era igual prácticamente, que ya empezó a anunciar Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado? Y el Señor cuando vino, el reino de los cielos se ha acercado, el medio del cielo está en medio de vosotros. ¿Quién era el reino de los cielos? Él mismo. Él es el embajador y nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, Él es como si fuéramos empleados de la embajada. Somos emisarios de la embajada del reino de los cielos. Pero para tener este título y posición y poder reconciliar personas con Cristo, que es el embajador, tenemos que permanecer en Él para poder reconciliar personas con su Creador, con aquel que les dio vida. Qué privilegio, ¿no es cierto? Hermoso pensar en esta línea. Esta es la razón por la que nuestro Señor hizo tanto énfasis, mis hermanos queridos, en la necesidad de permanecer en Él. ¿Se acuerdan? Muchas veces yo hago énfasis en este verso porque pienso que es una de las verdades centrales del Evangelio. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Hay varios, pasajes o versículos donde el Señor habla de la tremenda necesidad de permanecer en Él y la consecuencia que va a haber en nuestras vidas si lo hacemos. Una de las consecuencias es esta, ¿no es cierto?, que vamos a ser embajadores en nombre de Cristo. Vamos a tener un título de privilegio de poder reconciliar gente que está vendida al pecado, que está viviendo en tinieblas y ser trasladada por el poder del Espíritu Santo a un reino de luz, de verdad. Y eso es, nosotros somos esos instrumentos, ¿no es cierto?, que Dios quiere usar. Pero es una tremenda necesidad de que estemos permaneciendo en Él. En Juan, como digo, capítulo 15, verso 4, Jesús, el mismo Señor Jesús dice estas palabras, dice, permaneced en mí. O en otras palabras, para mí, yendo a esta analogía que estamos haciendo en la barca con Jesús, es permanecer dentro de mi barca y yo en vosotros y yo con ustedes. Y después dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, o sea, en la planta. Alguna vez nos resulta difícil a lo mejor pensar en un pámpano y en la vid, etc. Pero para hacerla más simple, pensemos en una manzana que está tomadita de una rama. Si esa rama está separada del árbol, del manzanero, no puede producir fruto. La manzana se va a secar, no va a madurar, no va a crecer.
Entonces esto es lo que está diciendo el Señor. Separados, dice, si no permaneces en la vid o en la planta, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. ¿Por qué? Porque de él fluye la vida, la savia, esa savia que fluye del tronco de cualquier árbol, ¿no es cierto? Un manzanero, un duraznero o una vid, que nutre todas esas ramitas con los frutos. Separados de ese tronco, de esa savia, de ese lugar donde la savia corre, no pueden llevar fruto. O sea, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la barca con Jesús, con Cristo. Y después en el verso 5 Jesús dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea que otra cosa que vemos es que no solo que lleva fruto, sino que lleva mucho fruto el que permanece en él, dice el Señor. Y esto es una promesa. Y volviendo al caso de ser un embajador en nombre de Cristo, si yo permanezco en el Señor, puedo llevar y ser un representante que lleve honor y gloria a la embajada del Señor Jesús, porque voy a permanecer en Él, de que no es mía la gloria, es de Él, que fluye a través mío por el solo hecho de yo estar permaneciendo en Él, aferrado a Él, viviendo con Él en esa barca, recordándome que Él está siempre conmigo. Así que esta es la promesa tremenda del Señor, ¿no es cierto? El que permanece con Él, en la barca con Él, y yo en Él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor, para hacerlo bien claro. O sea que sin Él no podemos dar absolutamente ningún fruto. El verso 7 después dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, miren la promesa tremenda que hace el Señor. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea que no solamente voy a llevar mucho fruto para la embajada del Señor Jesús, sino que todo lo que yo pida en el nombre del Señor se me será hecho. Y esto es una tremenda promesa, hermanos. Piensen en ella, si nunca pensaron. Mediten en estas cosas poderosas, porque esto va a hacer un cambio en sus vidas. Primero van a amar más al Señor porque van a ver todas las riquezas que Él preparó para ustedes y esos caminos nuevos, esas nuevas obras, como dice el libro de Efesios, capítulo 2, verso 9, que Él preparó de antemano para que nosotros, sus hijos, sus embajadores, andemos. Él las preparó. O sea que yo puedo pedir todo lo que quiera y se me será hecho con la condición y el sí condicional de permanecer en Él. ¿Saben por qué? Pues si yo permanezco en el Señor, no voy a pedir absolutamente nada egoísta para mí mismo. Lo único que voy a pedir son cosas que glorifiquen al nombre de mi Señor. Yo no voy a pensar más en mí, voy a pensar en Él. Porque mi mente, mi corazón, tal como dice Jesús, donde esté vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. Entonces, si mi corazón está en el Señor, todo lo que yo le pida a mi Padre va a ser en función de llevar honra y gloria al embajador, aquel que me envió de la embajada a ser discípulos en su nombre, ¿no es cierto? Aquel que me envió por el mundo a reconciliar gente pecadora como era yo y eras tú, con Él, con el Dios de toda santidad y perfección. Ese es el privilegio que solamente nosotros, los hijos de Dios, podemos tener y experimentar. El verso 9 dice del mismo capítulo 15 de Juan, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El verso 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. O sea que si guardo sus mandamientos, el amor de Él permanece en mí. O sea que es precioso, ¿no es cierto? No solamente el Señor me dice que voy a llevar fruto, sino que me dice y me promete que voy a llevar mucho fruto si permanezco en Él. Y no solamente eso, sino que encima si permanezco en Él, voy a permanecer en su amor. Quiere decir que, imagínense, es el amor de Dios, no el amor mío. El amor de Dios va a permanecer en mí porque es derramado por el mismo Espíritu, como dice Romanos capítulo 5, ¿no es cierto? Que cuando se nos dio el Espíritu Santo, dice que el amor de Dios fue derramado. Ese amor se tiene que derramar continuamente en mí. Y la única forma que eso va a suceder es si yo permanezco en el amor del Señor. Permanecer en mi amor, dice el verso 9, léalo usted, no le estoy diciendo una mentira para engañarlo y para venderle algo que no es. No, esto es la pura verdad. Jesús dice, son palabras de Jesús, no de Daniel. Juan capítulo 15, verso 9, léalo en su propia Biblia. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Como el Padre lo amó a Él, Jesús me amó a mí. Y con ese amor yo lo puedo rechazar o aceptar. Y puedo permanecer en ese amor. Dice, permanecer en mi amor. Me invita el Señor y te invita a ti. Como el Padre me ha amado, dice el verso... si guardareis mis mandamientos, y esta es la forma, ¿no es cierto?, de permanecer en su amor. Si yo guardo los mandamientos del Señor Jesús, entonces permanezco en su amor. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos? Bueno, esto es algo muy parecido. Si yo guardo sus mandamientos, permanezco en el amor del Señor, así como Él ha guardado los mandamientos del Padre y siempre permaneció en el amor del Padre. Y lo mismo puedo hacer yo y puedes hacer tú, simplemente obedeciéndolo al Señor, guardando sus mandamientos. Por el otro lado, desde el punto de vista negativo, si no permanecemos en Él, hay un solo verso que habla de esto, que es el verso 6 del capítulo 15, que es el único punto negativo que el Señor hace como una advertencia. Y dice así, el que en mí no permanece, que es el efecto contrario, mire lo que va a pasar. Y esto no es para asustar a nadie, pero el Señor nunca nos quiere asustar, simplemente nos está diciendo la verdad. Pero nos la dice de frente y claro. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Quiere decir que como en un racimo de uva que va a ser echado fuera del parral y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. O sea que es echado fuera, se seca, y no solamente se seca, sino que lo echan al fuego después que se seca. ¿Entienden lo que quiere decir esto? No hace falta mucha explicación. Pero este es un camino inverso de lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo permanezca en Él. Esa es la invitación que yo recibo y quiero que hoy tú recibas en tu corazón. Señor, yo quiero permanecer en ti. Ayúdame a permanecer en ti. Enséñame a permanecer en ti. Mi mente es muy volátil. Vivo de aquí para allá. Pensamientos vanos que bombardean constantemente mi cerebro. Porque la función del diablo es distraerme para que precisamente no pueda permanecer enfocado en el Señor, en lo que Él quiere para mí, en lo que me dice su palabra para que la pueda poner en obra, en práctica. Y por eso siempre el diablo nos echa zancadillas para distraernos. Mientras estamos en la barca con Él, disfrutamos de completa salvación. Y este es un punto muy importante. Y va a ser el último punto que vamos a ver hoy, si Dios quiere. Pero tal vez sea el más importante. ¿Por qué? Porque hay un poco de confusión respecto a esto. Yo quiero que veamos juntos
en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, es uno de esos pasajes que hemos visto, ¿no es cierto?, cuando Jesús calma la tempestad. Mateo 28, y específicamente en el verso 25, los discípulos dijeron, y si vinieron sus discípulos después que veían que se estaban hundiendo, anegando, y le despertaron al Señor, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. En este episodio vemos los discípulos del Señor yendo a despertarlo a Él, al Señor, para que los salvase. Ahora, mi pregunta es, ¿no estaban a salvo si estaban con Él? Esto también nos sucede ahora mismo a nosotros, constantemente. A pesar de haber recibido salvación del Señor de nuestros pecados pasados, necesitamos ser salvos cada día y constante y permanentemente de nuestras luchas contra el mundo, el diablo y nuestra carne. De la misma manera que estos primeros 12 discípulos necesitaban ser salvos de esa terrible tormenta que los estaba azotando en ese momento. Vemos pues que la Biblia habla de salvación en 3 tiempos distintos, en forma parecida que los tiempos en los que conjugamos los verbos, ¿no es cierto? Saben todos cómo es esto. El que sabe algo de lengua castellana o español, sabemos que cualquier verbo tiene por lo menos 3 tiempos, un pasado, un presente y un futuro. A esto me estoy refiriendo. Y de la misma forma, la Biblia habla de la salvación en 3 tiempos distintos. Primero, en el pasado, lo que normalmente llamamos justificación. Y esto es justificación, es mucho más que perdón de nuestros pecados. Justificación es haber sido declarados justos de parte de Dios. Es decir, que Dios nos ve a aquellos que hemos sido justificados como si nunca hubiésemos pecado. ¿Dónde vemos esto? Bueno, un ejemplo de esto, hay varios textos en la Biblia, pero les voy a decir un par de estos textos para que hablan específicamente de nuestra justificación y nuestra salvación de nuestra vida pasada. Cuando vengo al Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados por primera vez, vengo a Él, lo recibo como mi Señor, quiere decir, cuando recibo al Señor en mi corazón, lo que realmente estoy recibiendo es el Espíritu de Dios que viene a morar en mí. Y el Señor me justifica, no solo me perdona mis pecados, sino que me declara justo. En Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, leemos lo siguiente, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es un famoso verso de la Escritura, ¿no es cierto? O sea que somos salvos por medio de la fe, y esto no es algo, como dice este texto, que yo merezca, no es por algo que yo haya hecho, para que nadie se pueda gloriar en el hecho de ser salvo, sino que solamente por fe, por creer en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y esto es tremendo, y gracias a Dios creo que todos lo hemos experimentado, hemos sido salvos de nuestros pecados pasados, hemos sido limpiados, hemos sido declarados justos. Y en Romanos capítulo 5, verso 1 leemos esta tremenda declaración que hemos sido justificados pues por la fe, por esa fe, no por obras, sino por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Jesús que yo puedo tener absoluta paz con Dios, acercarme a Él
con corazón sincero, sin temor de que me castigue. Al contrario, Él me ha recibido como un hijo, me ha dado la condición, la dignidad de hijo, me ha calzado, me ha vestido, me ha puesto un anillo y me ha invitado a cenar con Él, como dice Apocalipsis 3:21. Si alguien oyere y abriere la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y esa una referencia al hijo pródigo que vuelve y el padre lo recibe y hace una gran fiesta. Así hace el Señor con nosotros cuando venimos con Él. Y eso es nuestra salvación de nuestra época, nuestro viejo pasado, donde todos nuestros pecados han sido borrados, hemos sido declarados justos en el sacrificio perfecto de la justicia de Cristo. Dios me ve a mí de la misma forma que lo ve al Señor Jesús, como un hombre perfecto, cuando en realidad sabemos que no es así. Es por eso es que es la gracia, el poder de Dios que lo hace en nosotros. Pero también tengo que ser salvo en el tiempo presente, así como esos discípulos necesitaban ser salvos. Y eso lo llamamos santificación. Somos salvos de nuestra naturaleza de pecado por el poder de la vida de resurrección de Cristo que está viviendo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a mí, es el Espíritu de Cristo que viene a residir en mí, y no es un espíritu como el mío, es un espíritu resucitado, es un espíritu de poder, es un espíritu eterno. Por eso el Señor dice que cree en mí tiene vida eterna, no es una vida efímera como la que vivimos en esta tierra que nos dura 70, 80 años y después perece. No, es vida eterna, la vida de Dios. Entonces, eso lo vemos en Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13, que dice así, si quieren búsquenlo, Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, vemos que esto es algo continuo y presente. Por eso Pablo exhorta a los filipenses o a la iglesia en Filipos a que cada creyente, cada discípulo de Jesús debe ocuparse de su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que continuamente, por la vida de resurrección de Jesús, produce constantemente, en la medida que yo se lo permite, que tú se lo permitas, el producir en cada uno de nosotros el querer hacer cosas como el hacer, el capacitarnos para hacer. Quiere decir, el que nos da la intención, el deseo de hacer algo para Él, de servirlo, por ejemplo. Por eso estamos en la fe, ¿no es cierto? Porque Él despertó el deseo en nuestros corazones. Y no solo que nos pone el deseo, sino que nos capacita para poder hacerlo efectivamente para Él. Y solamente Dios puede hacer eso, ¿no? Y gloria sea a Él. Y también otro texto en Romanos capítulo 5, verso 10. Estamos hablando de la santificación que es presente y es constante en nuestras vidas, que es otro medio de salvación, salvación en el tiempo presente. Hemos visto ya la salvación en el pasado, estamos viendo ahora la salvación en el tiempo presente. Romanos capítulo 5, verso 10, dice así: porque si siendo enemigos de Jesús, ¿no es cierto?, de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, eso es pasado, mucho más estando reconciliados, esto es ahora, seremos salvos por su vida, la vida de resurrección de Jesús, viviendo en mí, salvándome constantemente de que esa naturaleza pecadora, mala, perversa, que todavía sigue habitando en mí, tome control en mi vida. Y en la medida que yo muero a la carne, muero a mis deseos, muero a mis pasiones y doy lugar a esa nueva vida de Cristo en mí, que tome control, que tome autoridad,
Él me salva constantemente. Por eso dice, seremos salvos por su vida, la vida que Él está viviendo en mí. ¿Se acuerdan que Pablo le dice en la epístola a los Gálatas, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Porque Él estaba muerto, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice Pablo. Y lo mismo puedo decir yo, hermano querido, y espero que sea lo mismo que dices tú. Pero esto tiene que suceder en cada una de nuestras vidas para que esa vida de resurrección de Jesús nos salve de nuestra naturaleza pecadora que sigue coexistiendo en nosotros, sigue viviendo dentro nuestro. Y ahora también vemos el futuro. El futuro lo llamamos la última etapa de la salvación, que es glorificación eterna. Y esto es refiriéndose a la salvación o redención definitiva, ¿no es cierto?, de nuestro ser. Esto lo vemos en Romanos capítulo 13, verso 11, donde dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Se dan cuenta? Nuestra salvación, ¿de qué salvación está hablando? No de la pasada, no de la presente, sino de la futura, cuando el Señor venga en su reino. Y entonces, esta es la última salvación, cuando ya seamos completamente redimidos, ¿no es cierto? Porque en esperanza hemos sido salvos, dice también el libro de Romanos. Pero por eso es que es por fe, todo por fe. Pero en esperanza, si no hubiese fe por medio, no habría esperanza, ¿no es cierto? Entonces, pero el último proceso de salvación que todos estamos aguardando va a suceder en nuestras vidas cuando seamos liberados de la presión y la presencia constante del pecado en nuestra vida, que todavía estamos expuestos. O sea, en resumen, vemos que en el pasado es libertad de la pena del pecado, ¿no es cierto? El presente, en la salvación en el presente, es libertad del poder del pecado. Y en el futuro es libertad de la presencia del pecado en nuestras vidas, que esto todavía es algo que lo estamos por ver. Así que, hermanos queridos, vemos que por eso nosotros estamos en la misma posición que esos discípulos. Cuando estamos por caer y nos olvidamos que el Señor está con nosotros, no estamos permaneciendo en Él, no estamos con Él en la barca, somos nosotros los que nos hemos alejado de Él. Él está durmiendo ahí, esperando que lo llamemos, que lo busquemos. Pidámosle perdón, seamos honestos, Señor, sálvanos, ahora te necesito. Gracias porque tú has salvado mis pecados pasados, los has enterrado y sepultado en el fondo del mar. Nunca más te acordarás de ello, de acuerdo a tu promesa. Pero hoy yo necesito ser salvo de esta naturaleza pecadora que todavía sigue invadiendo, como dice el libro de Hebreos, el pecado que nos asedia, que nos persigue. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Él es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. Y vamos a la conclusión para terminar. Hermanos queridos, no temamos a las cosas que nos pueden suceder en este mundo. Podemos confiar plenamente en nuestro Señor, siempre y cuando estemos permaneciendo en Él o en la barca con Él. Este es el lugar más seguro para nosotros, sin importar cuán grandes sean las olas del mar, de los problemas que sacuden la barca, ni cuán fuerte sopla el viento de la oposición del enemigo contra nosotros. Estaremos seguros en Él, en el Señor Jesús. Podemos llegar a atravesar muchas tormentas y tempestades en lo que nos resta de nuestra vida. Ninguno de nosotros sabe. Pero nunca nos olvidemos, cuando estemos atravesándolas, esas tempestades y tormentas, de que el Señor está con nosotros y nosotros debemos estar con Él en la barca. Entonces, una serie de textos para alentarnos, porque la Biblia respalda 100% esto que estoy diciendo. Por eso el apóstol Pablo en la epístola de los Romanos, capítulo 8,
Versos 31 y 35 dice lo siguiente, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, en otras palabras, si Dios está conmigo, si yo estoy con Él en la barca, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Y el libro de Hebreos, en el capítulo 13, verso 6, dice, de manera que podemos decir confiadamente, con toda confianza, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén, amén, hermanos. Y esto está basado en el Salmo 56, 11 y 56, 4, que dice, en Dios he confiado. Es una declaración de confianza completa en Dios. Y esto lo dice el salmista David, en el viejo pacto, sin el Espíritu Santo dentro de él. ¿Cuánto más nosotros que tenemos esa vida de resurrección de Cristo dentro nuestro? Clamando, ¿no es cierto?, que nos quiere salvar de nuestra naturaleza pecadora. En Dios he confiado. Dígaselo a usted mismo. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dígame. Jehová, dice el Salmo 118, verso 6. Jehová está conmigo, Dios de todo poder, el Dios de los escuadrones celestiales. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Y en el libro de Deuteronomio, ya en ese entonces, en el capítulo 31 del libro de Deuteronomio, verso 6 y el verso 8, dice, el Señor Dios le dice al pueblo de Israel, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejaré, ni te desampararé, dice el Señor. ¿Lo crees, hermano querido? Que Dios te ayude a creer, a aumentar tu fe, tu confianza, tu dependencia en ese Señor de todo poder, que gracias a Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, por tu palabra, tus promesas, que nos mueven, Señor, a confiar en ti, a buscarte, a entregarnos a ti. Perdónanos, Señor, todas esas veces que te dejamos dormir cuando estás con nosotros en la barca de nuestra vida. No estamos solos, nosotros nos sentimos solos y tenemos una sensación creada por el mismo diablo para hacernos sentir inseguros, para hacernos llenar de temor, como esos discípulos que tenían miedo cuando tú, el hombre de todo poder, estabas en medio de ellos. Y gracias, Señor, por esa señal que con 2 palabras simples hiciste calmar la tempestad y se hizo bonanza y el mar enmudeció y el viento se aplacó. Y así, Señor, te ruego que pase en la vida de cada uno de mis hermanos, que toda esta incertidumbre que nos rodea, tanta temores, incertidumbre, dudas que nos rodean, Señor, en este momento, te ruego que nos hagas instrumento de bendición en tus manos, para que podamos llevar esperanza a las personas, para que seamos verdaderos embajadores tuyos, que puedan reconciliar a esas almas que están en medio de tormentas tempestuosas a una vida de paz y santidad y absoluta paz completa contigo. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga sus vidas y cada uno de sus hogares. Que Dios los guarde. Amén, Señor.